Bienvenidos a la unidad 3, Introducción de datos geoespaciales y métodos de búsqueda de datos. Esta sección se enfocará en alimentar su sistema de información geográfica con la mejor información disponible de todas las fuentes y proporcionará estrategias para el descubrimiento de datos que pueden cumplir con algunos o todos sus requisitos. Los datos geoespaciales están a nuestro alrededor. Algunas investigaciones han sugerido que hasta el 80% de todos los datos son, de alguna manera, geoespaciales. A pesar de lo positivo que esto suena, gran parte de esta información no es fácilmente detectable y gran parte de ella ha sido creada para fines muy alejados a la reducción del riesgo de desastres, por lo que necesitaremos saber cómo adaptar los datos creados para nuestros objetivos. Finalmente, existe una gama de formatos de datos que requieren conversión e importación para ser útiles en SIG. Esto puede presentar desafíos que deberán superarse. Afortunadamente, las tendencias están trabajando a nuestro favor. Como la mayoría de los gobiernos han adoptado políticas de datos abiertos y muchos incluso han creado portales públicos para facilitar el intercambio, la disponibilidad de datos oficiales está aumentando. Además, las fuentes de unidades de la comunidad como OpenStreetMap proporcionan una plataforma para crear, compartir y descargar conjuntos de datos SIG cada vez más completos y de mayor calidad. Nuevamente, debemos comenzar por los fundamentos. Los datos geoespaciales son simplemente datos que se relacionan a una ubicación inequívoca en el espacio. Puede hacerlo explícitamente al tener coordenadas o en una base de datos habilitada para geoprocesos que tenga una representación geométrica asociada. O también puede hacerlo implícitamente al tener información que pueda relacionarse con un elemento espacial, como direcciones de calles que están interpoladas para encontrar su ubicación. Estas representaciones pueden consistir en un punto, una línea o un área, y características geográficas que pueden tener desde 1 a cientos de atributos registrados a su alrededor. La información geográfica estructurada se clasifica en una de tres categorías que discutiremos con mayor detalle dentro de la unidad: raster, vector y tabular. La información geográfica no estructurada se encuentra en informes narrativos, correos electrónicos y otras fuentes que requieren algún procesamiento para ser incorporados a los sistemas de información geográfica. Como se vio en la diapositiva anterior, observe la figura de la derecha. Las capas superiores de datos muestran datos basados en vectores. Este tipo de datos conserva la geometría y los atributos en tablas separadas, aunque vinculadas, y están formadas por puntos, líneas y polígonos o áreas. Los atributos no tienen un límite real en número, y el SIG puede visualizar y procesar la capa de datos en función de los vectores y atributos. En el medio de la figura hay datos de trama. Esto se puede visualizar más fácilmente a través de una imagen digital o matriz de píxeles que contienen representaciones generalizadas en áreas más grandes. Estos se generan típicamente a partir de imágenes o de modelos geoespaciales y cada píxel contiene un valor promedio representativo. En esta imagen no se representan los datos tabulares, o el texto estructurado en archivos delimitados, o hojas de cálculo o bases de datos convencionales que tienen coordenadas o alguna información que les permite ser asignados a una localización inequívoca. Muchas veces los datos se clasifican en dos categorías: datos de referencia y datos temáticos. Los datos de referencia son datos de fondo diseñados para su uso en mapas para orientar al lector hacia la ubicación que se está mapeando. Los datos temáticos corresponden al tema principal. Esta clasificación es de carácter subjetivo y variará según los objetivos del estudio. Próximamente revisaremos esto con más detalle. Los datos raster se crean a partir de sistemas de imágenes, como satélites de teledetección o fotografía aérea, geoprocesamientos que convierten matrices de puntos en rasters o modelos que interpolan un muestreo de puntos, como por ejemplo puntos de elevación en modelos de terreno.
Los datos de trama se evalúan generalmente por su resolución espacial o las dimensiones reales de la Tierra representada. Para las imágenes, la resolución espacial puede variar desde 6 pulgadas o 36 pulgadas cuadradas por píxel hasta 250 metros o 62.500 metros, por lo que esto hace una gran diferencia. Asimismo, también se deben tener en cuenta los procesos que el raster sufrió antes de su adquisición, la precisión de su alineación espacial con otros datos y su fecha de creación y adquisición. Siempre es necesario insistir en que la fuente proporcione los metadatos, los datos sobre los datos, y leerlos cuidadosamente antes de usarlos. Los datos vectoriales suelen rastrearse o digitalizarse a partir de imágenes o mapas existentes, pero también pueden producirse a través de trabajo de campo. Se pueden interpolar a partir de datos raster o importar desde fuentes tabulares. Al evaluar datos vectoriales, es importante revisar cuidadosamente cualquier metadato proporcionado. Esto describirá quién creó los datos y con qué propósito, así como usos apropiados y limitaciones de distribución que también pueden ser importantes. También es necesario revisar cuidadosamente la tabla de atributos. Al igual que una hoja de cálculo, los atributos se administran en columnas y filas y cada columna tiene un tipo de datos y puede tener controles sobre los que se puede ingresar. Considere la exactitud, precisión, integridad, actualidad o la reciente producción de los datos. A diferencia de los datos raster que se vuelven ilegibles a medida que se acerca, los vectores se mantienen igual, independientemente de la escala. Esto tiene el potencial para el uso de datos vectoriales en escalas que exceden los datos originales. Sin embargo, puede conducir a graves errores en su análisis. Finalmente, tenemos datos tabulares. Como se mencionó anteriormente, se trata de hojas de cálculo, archivos de texto delimitados o bases de datos que contienen listas de registros que pueden importarse en datos raster o vectoriales para su uso en los SIG. Pueden tener ubicaciones geográficas explícitas, como coordenadas, o ubicaciones implícitas que se pueden asignar mediante un proceso adicional como la coincidencia de direcciones, donde una dirección de calle se traduce en una ubicación, donde un identificador único permite que los datos tabulares se vinculen a los datos vectoriales existentes. Vale la pena señalar que existen herramientas para buscar datos textuales no estructurados y crear información geográfica en función de estos, pero estos procesos son complejos, costosos y no están disponibles en software de códigos libres. Como se mencionó anteriormente, existe una categorización teórica de datos en capas de referencia y temáticas. Esta clasificación es importante porque si solo estás usando datos para hacer referencias cartográficas, no necesitas preocuparte demasiado por los atributos o incluso por la calidad siempre que se vea bien. Como no estamos produciendo un mapa, sino un sistema donde casi todas las características, salvo las fronteras administrativas, a veces serán de referencia o temáticas, podemos estar conscientes de la necesidad de establecer una calidad estándar que nos permita intercambiar dichas capas según las necesidades del estudio. Por ejemplo, las carreteras son una capa de referencia clave en la mayoría de los mapas, pero también son activos de la comunidad, un recurso para la evacuación y una vulnerabilidad a las remociones en masa. Probablemente recuerdes esta lámina de la unidad 2 donde definimos cada una de estas fuentes, pero ahora profundizaremos un poco más. La aceptación e implementación de los sistemas de información geográfica está avanzando a un ritmo creciente dentro de los gobiernos de todo el mundo. Muchas agencias cartográficas nacionales están adoptando la idea de que esta información debe compartirse con el público y han adoptado una filosofía de datos abiertos. Esta filosofía puede no haber alcanzado los niveles locales de gobierno, donde los datos se pueden ver más como una moneda de cambio, por lo que será necesario negociar y defender el argumento de que compartir hará que la organización de origen sea reconocida por su contribución.
Recuerda, este es un proceso a largo plazo y un enfoque en espiral, así que es necesario elegir las batallas con cuidado y seguir avanzando. Si los datos negados son útiles, puede ser que estén disponibles en un futuro cuando el valor de la actividad sea más ampliamente reconocida. En esta lámina presentamos ejemplos de infraestructuras de datos espaciales nacionales y regionales, los cuales pueden ser revisados con mayor profundidad en Internet. Tras un largo periodo de recolección de datos en papel y lejos de avances tecnológicos, así como todas las oportunidades de error asociadas, la recolección de datos de campo se está beneficiando de la revolución de los teléfonos inteligentes. Con los avances de aplicaciones en cámaras, GPS y pantallas de entrada de datos, ahora existen herramientas que pueden convertir cualquier teléfono inteligente en una herramienta robusta de recopilación de datos. Existen herramientas de código abierto que le permiten hacer esto sin costo adicional y el problema de trabajar en un entorno desconectado ha sido resuelto, por lo que estas áreas remotas de su comunidad pueden ser observadas con el mismo rigor que las ciudades. Si bien las herramientas existen, hay muchas preocupaciones a considerar cuidadosamente antes de enviar equipos para recopilar datos. Incluso si su personal es voluntario, la recopilación de datos de campo puede ser costosa y gravosa debido al tiempo y las distancias que deben recorrer. Además, debe asegurarse de haber definido cuidadosamente su encuesta para recopilar la información mínima esencial en términos comprensibles para mantener la eficiencia y garantizar que sus voluntarios puedan recopilar información precisa. Considere los posibles riesgos para los voluntarios y estrategias para mejorar su seguridad, como la hora del día y el tamaño de los equipos. Haga clic en las imágenes para conocer más acerca de las distintas herramientas disponibles para recolección de datos en terreno. Las imágenes aéreas brindan una perspectiva única del paisaje y se pueden usar para crear datos, monitorear situaciones y planificar eventos. Estas se encuentran cada vez más disponibles en el dominio público a través de plataformas como Google Earth, Microsoft Bing y ArcGIS Earth. A menudo se pueden utilizar en combinación con la recolección de datos de campo para proporcionar un inventario más completo de observaciones. Las imágenes dentro de los SIG presentan algunos desafíos, ya que los archivos pueden ser grandes e intensivos en el uso del procesador, pero normalmente las imágenes se utilizan con dos propósitos: proporcionar un mapa base y extraer información en formato vectorial. Si tiene acceso a múltiples fechas de imágenes, también se puede usar para mostrar cambios. Como mapa base, proporciona una perspectiva que prefieren algunos usuarios, pero tenga en cuenta que otros no están familiarizados con las imágenes y pueden preferir los mapas de referencia de vectores convencionales. Para rastrear vectores, utilizamos una técnica llamada digitalización de mano a mano, que es una gran mejora de la técnica anterior de trazado de imágenes impresas y pegadas en una tabla de digitalización. Esto permite al usuario ajustar la imagen a la pantalla y rastrear puntos, líneas y áreas con relativa facilidad. Realizaremos un poco de digitalización mano a mano en un próximo ejercicio. Las imágenes después de un evento de desastre pueden ser muy útiles para ayudar a capturar las extensiones e impactos para la planificación de la recuperación y comprender la naturaleza de los eventos de amenazas similares y sus consecuencias dentro de su comunidad. Dicho esto, las imágenes aéreas profesionales o las imágenes satelitales pueden ser costosas y pueden ser igualmente útil alquilar un avión privado y tomar fotos generales con una buena cámara. Los recursos de imágenes están disponibles a nivel global a través de varios portales. Normalmente, estas imágenes gratuitas son menos viables comercialmente o tienen límites estrictos para su uso. Haga clic en los enlaces de las diapositivas para explorar alguna de las opciones disponibles. Como se describe en la unidad 2, los modelos geoespaciales utilizan el geoprocesador y una serie de pasos codificados del proceso para generar nuevos datos.
Se pueden usar para crear datos nuevos a partir de una combinación de capas o solo una capa dentro del espacio, como la creación de un buffer simple de carreteras. Los geoprocesos aprovechan la dimensión del espacio y crean nuevos datos, requiriendo solo una capa de entrada. La construcción de modelos válidos requiere el compromiso con comunidades científicas especializadas que entiendan todos los parámetros complejos asociados con la investigación deseada. Aquí se presentan algunos ejemplos de resultados de geoprocesos y modelos espaciales de amenaza de inundación. Los sensores in situ son una fuente de información geoespacial que a menudo se pasa por alto, debido a que su localización permanente les confiere un carácter silencioso. Si bien su ubicación es conocida y estática, su registro de observaciones en esa ubicación es fundamental para comprender una serie de fenómenos. Aunque los datos recopilados en esa ubicación pueden ser únicos para ese punto, a menudo se organizan en redes para permitir la integración de los datos en modelos y la interpolación en superficie que pueden estimar las condiciones entre sensores. Por ejemplo, muchas estaciones meteorológicas se utilizan para crear mapas de temperatura, presión y lluvia. Estos también están creciendo en número a medida que los sistemas de cámaras se emplean cada vez más y otros sensores para una gama de datos que están aprovechando la conectividad disponible a través de Internet. Aquí se muestra una serie de ejemplos de sensores in situ que pueden ser explorados a través de Internet. A menudo es imposible ignorar los informes de la prensa, especialmente después de que ha ocurrido un desastre. Al considerar esta fuente para la reducción del riesgo de desastres, a menudo consideramos observar eventos pasados a través de la información de prensa y de ciudadanos recopilada en ese momento. Como describiremos más adelante, esta fuente puede ser invaluable para comprender el historial de desastres de una comunidad y ser un insumo clave para planificar los esfuerzos de reducción del riesgo. La comunidad también puede participar para ayudar a recopilar información sobre amenazas y vulnerabilidades y es un recurso esencial para comprender las percepciones públicas de las amenazas y los medios para involucrar a la comunidad de una manera constructiva. Aquí se presentan una serie de ejemplos de cómo la información de prensa puede contribuir a la sistematización de eventos históricos de desastres para la reducción del riesgo. Cambiemos el rumbo y veamos algunas estrategias para descubrir datos que no estén publicados en un portal. Primero, es necesario establecer estándares antes de priorizar la búsqueda. Para cada una de las capas de datos necesitamos entender el nivel de calidad que necesitaremos, entendiendo que podemos necesitar mejorar lo que encontremos. Algunos aspectos clave relacionados con el uso y la calidad apropiados corresponde a la fecha del conjunto de datos. Por ejemplo, ¿es demasiado viejo para ser válido? ¿Han habido cambios significativos en el área desde que se creó? También es necesario revisar otros aspectos como ¿qué tan bien se mantienen los datos? ¿Alguien tiene la responsabilidad de mantenerlos? ¿Tengo la última versión? ¿Cuál es la calidad de estos datos? ¿Es lo suficientemente preciso? ¿Qué tan exacto es? Al considerar estos aspectos, siempre necesitaremos revisar tanto la geometría como los atributos. Actualmente se están creando muchos datos, por lo que es importante entender la naturaleza de la organización que los produce y su relación y propósito con estos datos. Las organizaciones encargadas y financiadas para crear datos y rendir cuentas por su calidad a menudo se denominan fuentes autoritativas. Estos datos son de alta calidad y están bien mantenidos. Los datos informativos se crean sobre la base del mejor esfuerzo y pueden ser de buena calidad, pero es probable que se mantengan a un nivel más bajo. Esta información puede ser desarrollada y mantenida en colaboración, como OpenStreetMap, y aunque es útil, el usuario debe ser consciente de que requerirá más esfuerzo para garantizar que sea de buena calidad. Los datos ad hoc pueden ser datos excelentes, pero fueron parte de un esfuerzo único que no se mantuvo.
Este tipo de datos existe en todo el mundo en desarrollo, donde se proporcionaron fondos para un estudio, pero no se mantuvieron y los datos no llegaron a la custodia de un socio capaz y autorizado. Independientemente de la fuente, al usar los datos para la reducción del riesgo de desastres, es probable que necesite validar su calidad y agregar atributos para que sea útil. Antes de buscar datos en el mundo y en su comunidad, asegúrese de tener una buena idea de lo que necesita y considere el modelo propuesto aquí de hacer listas desde los datos críticos a los datos importantes, sin los cuales no se puede hacer el análisis. La lista importante puede contribuir a un mejor análisis, sin embargo, tendremos que actualizarnos y revisar información realmente disponible, estimando que si no está disponible, podríamos considerarla como información que sería bueno tener. Nuevamente, esta categorización tiene un carácter temporal y será necesario revisarla y actualizarla constantemente. Examine las organizaciones de su comunidad y vea quién debe ser el propietario autorizado de esta información, entendiendo que podría no estar en un formato listo para sistemas de información geográfica. También revise los mapas que existen y lea la letra pequeña para ver quién lo creó y desde qué fuente de datos. Esto a menudo puede proporcionar muy buenas pistas. Considere las fuentes de datos ad hoc mencionados anteriormente. Intente descubrir cualquier proyecto que se haya podido llevar a cabo en el pasado y vea qué se puede rescatar. Dependiendo de la cultura empresarial, solicitar datos de otra organización puede ser una maniobra difícil. Considere estos puntos clave antes de redactar cualquier comunicación. ¿Sus normas requieren que compartan? ¿Les interesa compartir? ¿Podría ver riesgos al compartir? ¿Cómo puede ser beneficiado? Una vez que tenga estas preguntas a su satisfacción, redacte una carta de solicitud para enviar e informar la conversación. Si realiza una solicitud formal, asegúrese de hacerlo bien la primera vez y procurar la comunicación desde los niveles adecuados entre las organizaciones. Como se mencionó anteriormente, la reducción del riesgo de desastres es única, por lo que es probable que necesite crear o mejorar los datos, así que prepárese para esta eventualidad. Después de haber identificado las capas de datos críticos, ahora debe mirar un poco más profundo para evaluar los atributos y la geometría para asegurarse de que estén estructurados y sean suficientes para su uso. Identifique cualquier brecha y desarrolle estrategias para abordarlos. Considere abordar la geometría y los atributos por separado, ya que puede rastrear las características de las imágenes, como Google Earth, y visitar los sitios para completar los atributos. Para los atributos, intente desarrollar algunos controles sobre los que se registra para estandarizar los datos para la recopilación y el análisis. Considere cosas como listas de selección para garantizar que se usen términos estándar. Al realizar esfuerzos de recopilación de datos de campo, asegúrese de realizar un control de calidad a la mitad del camino para detectar errores mientras todavía hay tiempo para corregirlos y proteger los esfuerzos de recopilación de datos. Es mejor recolectar datos nuevamente en algunas áreas en vez de tirar los datos y comenzar todo de nuevo. En resumen, las fuentes de datos nos rodean y aumentan todo el tiempo a medida que las organizaciones adoptan enfoques centrados en datos geoespaciales. Mantenga una mente abierta con los datos que descubra, ya que un conjunto de datos en gran parte inútil puede tener uno o más aspectos útiles al fusionarse con otros datos. La búsqueda de datos significa que puede reunir muchas fuentes para obtener la capa que necesita. Al final, avanzamos con la mejor información disponible. La confianza de nuestro estudio puede ser amplia y de valor limitado, pero recuerde, este es un proceso y el plan es una mejora a largo plazo con desarrollo en espiral a mediano y largo plazo. Hágalo lo mejor que pueda y siempre esté planeando la próxima mejora. Complete el laboratorio 2 disponible en el sitio del curso, donde explorará algunas fuentes para completar sus datos. Muchas gracias por completar la unidad 3 y por favor desarrolle el cuestionario
antes de seguir con la próxima unidad.